Buenas tardes, jóvenes. Miren, en la tarde de hoy voy a tratar de llevarles unos ejemplos diferentes a los que explicamos el día de la clase. Estamos con la función logarítmica, ¿verdad? Vimos que la función logarítmica es una función inversa a la función exponencial. Así que nosotros sabemos las características que guarda la función exponencial. Aquí vamos a apreciar, y ya lo vimos en toda la explicación de sus elementos y de cómo se encuentran, que en muchos son lo contrario a lo que la función exponencial determina. Esta y igual a f de x igual al logaritmo de menos x de base 3 es una función sencilla donde nos es fácil determinar cuáles son los elementos y sus valores, ¿verdad? La base de la función en este caso es a igual 3. El valor de b no aparece b, así que le damos a b el valor de 0. Y el valor de k es igual a menos 1, porque si vemos aquí es menos x, nosotros sabemos que esta expresión está afectada por un denominador negativo, que es entonces el valor de k igual menos 1. Entonces, con esos tres valores nos es fácil determinar la asíntota vertical, porque en este caso, recuerden, la función logarítmica va a tener un valor en su asíntota, pero vertical. Así que para el ejemplo que tenemos, entonces la asíntota vertical es x igual b, y como b vale 0, entonces esta es mi asíntota vertical, x igual 0. Recuerden que siempre debemos dar el valor del elemento del plano donde nosotros vamos a tener esa asíntota. Entonces, claramente en este caso el valor de k es menor que 0, ¿verdad? Es menor que 0. Así que el dominio siempre va a estar afectado por la asíntota. Pero en este caso, como k es menor que 0, porque k es negativo, entonces el dominio van a ser todos los valores menores que la asíntota, que en este caso es el valor de 0. Y el codominio, como nos los dice para cualquier función logarítmica, el codominio es todos los números reales. Aquí lo encontramos y allí tenemos pues parte de los elementos principales. Pasamos ahora a buscar cuál es el punto de intersección de la función, y ya sabemos que ese punto va a cortar al eje de las x, porque la función exponencial corta es al eje de las y. Así que en este caso ya sabemos que ese punto de intersección va a estar formado por un valor para x que me lo va a dar la sumatoria de k más b, y para y el valor de 0. Entonces, en este caso me va a quedar sumando a k más b, 0 más menos 1 me da menos 1 para x, 0 para y. Y ese es entonces el punto donde la función va a cortar al eje de las x. Entonces, para completar lo que necesitamos trabajar en una función logarítmica, entonces nos vamos a completar la tabla de valores, ¿verdad? Recuerden que los valores deben darlo de acuerdo al dominio de la función. Si la función tiene como dominio todos los valores menores que 0, entonces, respetando esa condición, le hemos dado a x el valor de menos 1/3, el valor de menos 2 y el valor de menos 3. Así que pasamos a buscar el valor de y dependiendo de estos valores que le hemos dado a x. Así que tenemos, cuando x vale menos 1/3, entonces la función me va a quedar logaritmo de menos 1/3, que es el valor que le estoy dando a x. Así que me va a quedar igual a logaritmo de 1/3 de base 3, ¿verdad? Estos logaritmos cuya base es cualquier base distinta de 10 o de e, recuerden que usted va a trabajarlo buscando logaritmo de 1/3 entre logaritmo de 3. Así que ese valor nos va a dar como ese cociente el valor de menos 1. Esto usted lo puede trabajar en su calculadora científica y directamente le da el valor de menos 1. Así que en este caso el punto sería
menos 1/3,1. Recuerden que la tabla de valores nos ayuda a buscar el contorno de la gráfica de esa curva dentro del plano cartesiano. Ya tenemos, aparte del punto de intersección, tenemos este punto. Igualmente para x menos 2, entonces me va a quedar logaritmo de base 3 de menos 2. Recuerden que yo tomo la misma función y estoy trabajando con ella. Me quedaría entonces el logaritmo de 2 de base 3. ¿Cómo lo voy a calcular? De la misma manera, ¿verdad? Logaritmo de 2 entre logaritmo de 3 y eso me va a dar 0,63 y aquí tenemos entonces el siguiente punto. Y para x igual a menos 3, entonces me va a quedar y igual a logaritmo de base 3 de menos 3, reemplazando a x por menos 3, me queda logaritmo de 3 de base 3. Y ya sabemos que el logaritmo de un número igual a la base es igual al número 1. Y de ahí obtengo el punto menos 3,1. Bien, pasamos entonces, ¿verdad?, a la gráfica en el plano cartesiano. Y ustedes aquí entonces lo van a tener, ¿verdad? Aquí vamos a tener. Entonces, lo primero que marcamos es su asíntota. X igual 0, que va a ser todo el eje Y. Luego marcamos el punto de intersección, que es el punto menos 1,0. Y marcamos los otros puntos, ¿verdad?, que pudimos completar en la tabla de valores. Y cuando vemos, esta es una curva que va a venir, ¿verdad?, afectando el segundo y tercer cuadrante, aproximándose a la asíntota. Aquí está, donde podemos claramente observar que el dominio son todos los valores menores que 0. Así que esa es su gráfica y esa es el contorno de su curva. Y tienen que tener siempre en cuenta que los valores para nuestra función los afecta, ¿verdad?, el valor que usted le vaya asignando a x, y eso va a depender del dominio. Bien, quiero presentarle otro ejemplo, otro segundo ejemplo. El segundo ejemplo que tenemos aquí es la función y igual f de x igual a logaritmo de x más 2 de base 2, ¿verdad? Logaritmo de x más 2 de base 2 menos 1. O sea, ustedes tienen que tener cuidado cuando se trata de este tipo de funciones, porque miren, aquí yo tengo que el logaritmo de base 2 es de la expresión que está en el paréntesis. El menos 1 es un término que usted le va a agrupar al valor de este logaritmo. Así que aquí en estos ejemplos tenemos que tener cuidado con la forma como determinamos algún tipo de valores y veamos el ejemplo. Miren, la base en ese logaritmo es 2, a igual 2. El valor de b ya dijimos, ¿verdad?, que es el signo contrario. ¿Por qué? Porque x más 2 no puede ser un número negativo. Así que yo planteo a x más 2 mayor que 0 y me va a quedar x mayor que menos 2, donde ese valor de menos 2 es la asíntota vertical y corresponde al valor de b, que es menos 2. Entonces, esta expresión del logaritmo como denominador tiene acá igual 1 y ahí tengo mi valor de mi elemento de mi función logarítmica. Entonces, ¿qué tenemos? Asíntota vertical igual a x igual a menos 2, y como k en este caso es positiva, lo ven, k es mayor que 0, entonces el dominio en esta función van a ser todos los valores mayores que la asíntota, en este caso mayores que menos 2, y el codominio todos los números reales. Entonces, para este tipo de ejemplo, cuando vamos a buscar el punto de intersección, lo que vamos es a trabajar la función dándole a y el valor de 0. Le damos a y el valor de 0 para poder encontrar aquí el punto de intersección y que no sea correcto. Entonces, cuando y vale 0, la función me queda 0 igual logaritmo de base 2 de x más 2 menos 1. Entonces, este menos 1
va a pasar al miembro izquierdo sumando porque aquí está restando. Me va a quedar 1 igual al logaritmo de x más 2 de base 2. Luego, con esta expresión yo puedo aplicar la definición del logaritmo y es la base elevada al logaritmo igual al número, que en este caso sería x más 2. Así que me va a quedar 2 elevado a 1 igual a x más 2. Esto lo puedo obtener por la definición del concepto del logaritmo de un número. Entonces, 2 a la 1 es 2. Este 2 que estaba sumando pasa para acá restando. Así que 2 menos 2 va a ser igual a x, por lo tanto, x es 0. El punto de intersección es el punto 0 para x, 0 para y. Entonces, teniendo estos elementos, vamos a buscar en la tabla de valores cantidades que sean mayores que menos 2 para poder encontrar el contorno de mi gráfica, ¿verdad? Y entonces le he dado a x los valores de menos 1.5, de menos 1, de 1 y de 2, que son todos valores mayores que menos 2. Y aplicando la sustitución en x en la función, aquí en el primer ejemplo tenemos, me va a quedar logaritmo de base 2 de menos 1.5 más 2, todo esto menos 1, eso va a ser igual al logaritmo de base 2 de ¿quién? Menos 1.5 más 2 me va a dar 0.5 positivo, menos 1, pero ese menos 1 es lo que usted agrupa cuando ya calcule este logaritmo. Entonces, esta operación, ¿cómo la hago? Voy a resolver el logaritmo de 0.5 entre el logaritmo de 2, ¿verdad? Y a todo esto le resto 1. Así que me va a quedar logaritmo de 0.5 entre el logaritmo de 2 me da menos 1. Menos 1 que era el término adicional, así que me queda menos 1 me queda menos 2. Y el punto en cuestión sería menos 1.5 para x, menos 2 para y. Miren, para x menos 1, entonces me va a quedar y igual al logaritmo de base 2 de menos 1 más 2, menos 1. Así que aquí, menos 1 más 2 me queda logaritmo de 1 de base 2, menos 1. Sabemos que el logaritmo, ¿verdad? Miren, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Ven? Y 0 entre el logaritmo de 2 le va a quedar 0. Menos 1 le va a quedar menos 1. Y así que ese punto sería el punto menos 1, menos 1. Y así sucesivamente buscamos entonces los otros dos puntos que corresponden a la gráfica. Nos vamos ahora a la gráfica de la función y aquí la tenemos. Esta es la función, ¿verdad? Vamos a marcar en primer lugar su asíntota. Ahí está toda la recta que pasa por x igual menos 2. El punto de intersección, que es el punto 0 para x, 0 para y. Aquí está el punto A. Y vamos entonces marcando los puntos que completamos en la tabla de valores, ¿verdad? En esa tabla de valores entonces encontramos el punto menos 1, 1, menos 1.5 menos 2, el punto 1,05 y el punto 2,1. Esta es una gráfica que entonces viene en esta forma, ¿verdad? En esta forma, la están viendo allí, vamos a trazarla, ahí la tienen. Es una gráfica donde usted puede apreciar perfectamente que la curva, ¿verdad?, va acercándose a su asíntota, ¿verdad?, pero nunca la va a tocar, esa es su asíntota. Y esa es la función logarítmica donde el dominio son todos los valores mayores que menos 2 y vemos claramente la diferencia cuando k es mayor que 0 a la gráfica. Así que, jóvenes, eso es todo. Que esto les sirva en su explicación y hasta luego.